su pueblo no. Exactamente, Tremendo. recibió una atención diferente. Exactamente. Pero bueno, vamos a cosas mejores, mucho mejores. ¿Qué tenemos? Que tenemos una nota de lujo realmente. Deluxe. Uno de los mejores momentos de la pequeña historia de este programa que lleva poco tiempo, pero ya tiene notas muy, muy recordables y esta será una. Vamos con la presentación de la nota y venimos con nuestro invitado de hoy. Es el momento de una buena entrevista, un buen análisis, de un momento de entretenimiento e información. El Ojo Blindado. Le ponemos color al partido, recibimos a Juan Carlos Yelsa en el Ojo Blindado. Bienvenido, JC, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo grande, Gonzalo, Marcos, a la producción por la gentileza de llamarnos y a toda la gente de ahí de Durazno. Quiero agradecer también especialmente a Juan Carlos y también a Cecilia, que fue la persona que nos contactó, que nos facilitó esta entrevista. Y bueno, además, JC, que es una persona muy vinculada con el interior, porque tiene mucho contacto, siempre es alguien que le ha importado mucho lo que es la integración. Bueno, fanático siempre ha tenido también ese ciclo de charlas muy importante también alrededor de todo el país, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Y bueno, Durazno fue también parte siempre importante de ello. Recuerdo alguna charla en Sala La Valleja hace algunos años y empezamos con esta anécdota justamente que involucra a Marcos y me involucra a mí en aquel partido que Nacional disputó ante Atlético Rafaela en el estadio Juan Antonio La Valleja de Flores, que estuvimos hablando ahí afuera de cabinas y estuvimos mencionando un poco el tema de Durazno. ¿Hace cuánto que no está por acá en Durazno, JC? Y hace ahora un par de años, supongo que de hacer, me acuerdo perfectamente lo que hablamos ahí atrás de la cabina y bueno, después vino todo el tema de la pandemia, mismo hubo gente que se había contactado y la posibilidad de ver cómo se podía hacer para el lanzamiento del libro en cada uno de los departamentos, pero después quedó trunco cuando arrancábamos, íbamos a arrancar por Salta y Paysandú, que teníamos confirmado. Había departamentos como Tacuarembó y San José que ya tenían en el calendario y Colonia, y cuando íbamos a ir ajustando otras piezas, bueno, vino la pandemia, el cuidado personal y ajeno, la cuarentena no obligatoria, pero sí que llevó a que se restringiera todo lo que podía hacer ese tipo de eventos, y bueno, ahora seguramente lo estaremos retomando de aquí a un mes. Ya hemos tenido contacto de alguna gente del interior, así que quien te dice que en algunas cuantas semanas capaz que nos demos una vuelta por ahí por Durazno. Ojalá que sí. Juan Carlos, Marcos te habla. La pregunta que te voy a hacer va por el lado del periodismo deportivo. Esto que quedó trunco y que quedó sin actividad por la pandemia, ¿cómo te renovaste en este tiempo en el cual la pelota no rodó en ninguna parte del mundo y hacer un programa era complicadísimo? Lo que pasa es que, en cuanto al canal, hubo una restricción absoluta de que solamente los programas en vivo se iban a desarrollar, y aquellos que específicamente no implicaran un riesgo en cuanto a la gente y a la salud. Por lo tanto, llevamos una cantidad de días, y ustedes lo saben porque ahí se ve mucho sin límite, en el que por supuesto no estuvo sin límite y no va a estar hasta seguramente una semana antes de que el comienzo sea el 1 de agosto, sea el 8 de agosto. En el tema de la radio, en el tema de la radio estuvimos todos los mediodías yendo nosotros a la 25 sale tanto al mediodía como a la noche, haciendo algunos programas especiales los fines de semana, a modo de grandes transmisiones, pero tocando temas para debatir, haciendo encuestas, hablando a la gente, haciendo notas internacionales o locales. En este caso de fanáticos, el apoyo del banco de notas. Nosotros habíamos venido cuando se cerró todo, veníamos de un viaje por Perú y por Paraguay, habíamos traído como 20 programas que quedan ahora para empezar a efectuarse a partir de agosto, y lo que hemos ido manejando con el material de archivo, replotando algunos programas por haber sido de los más vistos o por las figuras en las que se tenía, y eso en cuanto a la pantalla. Y en el resto de la actividad, más o menos
la manejás de la misma manera, ¿no? Las redes también te marcan, estamos escribiendo un par de artículos por semana, como siempre, en tenfield.com, y vas manejándote de la mejor manera, sabiendo que hay una cantidad de limitantes, entre ellas, bueno, ni que hablar, lo que ahora seguramente va a ser una actividad mucho más intensa, pero vamos a tener fútbol casi todos los días cuando esto se reanude, ¿no? Completamente. Juan Carlos, tú que has sido todos estos años muy analítico, lo que tiene que ver con la parte también del vínculo del público directo con el fútbol. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa que Nacional ciertamente ha imitado del fútbol alemán de, gestionar otro tipo de acercamiento de los hinchas, esta vez con esa especie de hinchas de cartón a la que Peñarol finalmente no accedió? ¿En qué puede colaborar esto para el desarrollo del clásico, que obviamente va a ser un contexto totalmente inédito? No, ayudar por eso, nada, absolutamente nada. A mí dame a alguien que tenga una idea. En un fútbol en el que no se cae una idea. En un fútbol donde lo que se pide es que le paguen más sin darse cuenta del producto que se tiene. En un fútbol donde no hay un estudio serio de mercado. En un fútbol donde se desprecia las entradas porque las entradas no alcanzan y porque parte de los equipos venden muy poco. Entonces, en ese fútbol, que por ejemplo, que lo que a mí más me preocupa, mucha gente le preocupa si empieza primero o el 8 de agosto, a mí me preocupa el día después que empiece. Claro. Y el tiempo que se perdió. Hace 4 meses se podían haber arreglado un montón de cosas, entre ellos haber finiquitado el tema, ya darle forma a la liga profesional o la superliga, ponerse de acuerdo en una cantidad de temas que se tienen que poner de acuerdo, porque con falta de diálogo no vas a ir a ningún lado, reestructurar cosas que están mal, abordar temas profundos que necesita el fútbol uruguayo y que debe tener, pero en esas líneas yo prefiero que a Nacional se le caiga una idea y al departamento de marketing. Entonces, bueno, la idea está bien. Si se hace en Alemania, si consultaste, bueno, se puede hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera? Gigantografía. ¿Qué no se puede hacer en el estadio? Aparte lo hablamos con Decournet. No se puede hacer asiento por asiento, porque las butacas del estadio no tienen, como las europeas, que tienen un respaldo. Entonces tenés que hacer una gigantografía que tape los distintos sectores, dejando libre las escaleras. Todo eso sirve. ¿Para qué lo busca Nacional? Razonamiento claro y matemático. Nacional pierde de recaudar $200.000, que más o menos es lo que pensaba recaudar siendo local en la apertura en el clásico. Exacto. Eso no le vuelve. ¿Qué hace Nacional? ¿Filantropía? No, y nunca lo dijo Nacional que lo hiciera como filantropía. Busca una forma de recaudar. ¿Cómo? Y bueno, a ver el comportamiento que tenga su hinchada. ¿De qué manera? Ahora ya se conocen los precios, 250, 150 y una campaña aparte extra para incentivar que la gente venga. En su momento, sí. En su momento lo hablábamos cuando recién explotó el coronavirus con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y nos decía que este parate podía ser el momento para reestructurar la AUF, para hacer todo lo que vos recién mencionabas, el tema de la Liga de Fútbol, o Superliga, o como sea. ¿Por qué pensás que esto no llegó a ser, no se dio? No, lo hizo porque no tiene diálogo ninguno. Claro. Porque hay 9 clubes por un lado, 3 clubes por el otro. Él trabaja mucho cerca de los que lo votaron, hay compromisos entre los que pidieron la intervención y los grupos de interés. O sea, yo estoy hablando de lo que pasa, no estoy acá dando la opinión de buenos y malos, no es un tema buenos y malos, cada uno... Es la realidad. Es la realidad. Entonces, si vos me querés hacer la nota a mí y durante una semana yo no te atiendo, difícilmente después me puedes hacer la nota. Claro. No hay nota. ¿Y por qué no hay nota? Porque uno diálogo. Porque vos tenés la idea de que a mí me vas a hacer la nota. Yo tengo la idea de lo que te voy a contestar, pero si vos no me hablás, no me llamás, no me confirmás, no hablas con alguien, difícilmente ahora a las 8:15 estemos hablando de Urano. Eso está claro. Totalmente. Ahora, determino el tema. ¿Es filantropía lo de Nacional? No. Busca una recaudación. Que a ese precio que le puso, más o menos la idea es ver vendiendo cierta cantidad de entradas y por lo menos puede recaudar $30-40.000. Eso es lo de Nacional. Después surge lo de Peñarol. ¿Qué es lo de Peñarol? Hacer participar para decirle lo mismo que si fuera un partido común y corriente. Pero no es que tienen que ponerse de acuerdo para que también Peñarol venda sus entradas, porque van a hacer de eso una recaudación, no sé, contra el coronavirus, a favor de la asociación o de niños carenciados. No es esa la finalidad. Es una finalidad nacional de recaudar.
y Peñarol tiene sus entradas, o le dan la posibilidad para venderlo o para no venderlo. Nacional se lo dice por si quiere poner la foto, si los hinchas van. Sí. Pero Nacional no necesita de Peñarol en este caso, Sí. porque es un afán recaudador. Entonces Nacional, en lugar de tener 3 tribunas supuestamente de caras de gigantografía, podrá contar, si vende todo, con 60.000 caras. Totalmente. Entonces, Sí, totalmente. porque mucha gente confunde, ¿viste? Porque el coronavirus, las recaudaciones, tiene que hacer... No, Nacional es el local. Punto y aparte. Y lo hace para recaudar. Y me parece que por lo menos es una idea innovadora, que acá la puede hacer solamente en este partido clásico. Totalmente. Punto y aparte, ¿no? Solamente es aplicable ahí. Futbolísticamente, ¿esto le pudo haber servido dentro de lo negativo a los equipos grandes? Porque Nacional estaba en un momento de incertidumbre en el campeonato local, no encontraba el equipo, Munúa le costaba un montón ensamblar el funcionamiento, de hecho tenía muchos problemas, por ejemplo, en defensa, su parte más importante, que es el ataque, tampoco tenía un buen funcionamiento, y directamente el Peñarol de Forlán no tenía un 11 inicial, no tenía un equipo de memoria en los primeros partidos. Yo creo que no le viene bien a nadie este parate, porque en la casa y por Zoom no para hacer equipo ni mejorarse el equipo. En realidad el equipo, los equipos, los entrenamientos, si algún partido amistoso empieza a partir de ahora. Hasta ahora puede trotar y ponerse en forma, que es necesario, muy necesario, porque si no te vienen las lesiones, porque perdiste todo lo que habías hecho de musculación en lo que era la pretemporada. Es cierto todo lo que vos decís, no jugaban bien, no ganaban, Rentista le había sacado ventaja. También es cierto que recién había empezado y que los demás, aún Rentista y todo, no sabíamos lo que iban a dar, porque todavía los equipos se estaban armando. Y ahora arrancaremos de vuelta. Durante 4, 5, 6 fechas estaremos diciendo todos los periodistas lo mismo. Vos me pondrás la televisión y te aburrirás de decir que yo te diga, bueno, mire, hizo hoy 3 goles fulano, pero mire que todo capaz que no es la realidad. Como no era la realidad de Nacional el partido con Rafaela que ustedes vieron y transmitieron, como no era la realidad del partido de Nacional contra River Argentina de un gran primer tiempo, y no era por ese primer tiempo candidato a la Libertadores, ni era por el segundo tiempo donde otra vez hicieron 3 o 4 goles, o con el partido que Rafaela hizo un par de goles, que Nacional iba a ser el último de la tabla de posiciones. Van a estar arrancando de nuevo. Lo único que tiene distinto es que van a arrancar a puerta cerrada, y que además van a arrancar con un clásico histórico por esta puerta cerrada, porque es por pandemia, por todo lo que sabemos, en el que no vienen primero y en el que de repente no les va a marcar para todo el campeonato, porque si pierde Nacional, pierde Peñarol, ninguno de los dos va a perder el torneo. Pero sí, justo te arranca, si tenés un resultado malo, perdiendo el clásico, con todo lo que eso significa para las fechas posteriores. Completamente. Juan Carlos, sos un comentarista de los comentaristas de fútbol del país de Uruguay que ha tenido más recorrido. Hoy en día han surgido unos cuantos más en tu cadena, en otras cadenas, en otras radios. Sin embargo, cuando alguien habla de comentario de fútbol, el primer nombre que se viene a la cabeza es Juan Carlos Yelsa. ¿Cómo se logra formarte como una marca, formarte con un estilo, mantenerte en el tiempo y ser tan constante como vos, que en todos estos años has sido el primero, o si no has estado a la cabeza en cuanto a comentario? La trayectoria te la marca las circunstancias y los años. La conducta te la marcas vos, y la aceptación o no va por el lado de la gente. Cuando digo la aceptación, no estoy diciendo que no generes polémica o que siempre tengan que estar de acuerdo con lo que vos decís, al contrario, lo que sí te marca es la tendencia que vos vas en cuanto a un comentario. Cuando vos analizás o comentás, sea el que está de acuerdo en ese momento contigo, no estoy hablando de un penal o de una falta, que esos son temas de óptica, ves mejor o ves peor, tenés un televisor más grande o pestañaste, eso no es. Hablo de los otros temas, en esto que te hablaba de la asociación de fútbol, en tema de tendencia, en analizar o desmenuzar un partido, o la política de selección, o una cantidad de cosas que durante la trayectoria vos lo vas haciendo. Eso conceptualmente es lo que te va marcando, y lo que tenés que tratar es el respeto. Acá se confunde mucho en aquello de opina cualquiera, y es así, todos tenemos formado una opinión como seres humanos. El gran tema, el valor de lo que opines, es lo que te da la gente, y eso te lo da
la forma que tenga de opinar y el reconocimiento que tenga de la gente hacia lo que vos decís, que tampoco va a las edades, puede haber uno muy joven que lo haga brillante y encuentre el respaldo de la gente, y puede haber veteranos que se pasen la vida opinando y que nadie lo toma en cuenta. Eso está claro. Después te ayuda como en todo, ¿no? Yo soy de lo que digo, que tenés que tener la cuota necesaria de trabajo, de dedicación, lo vocacional, la preparación, y tenés que tener talento, y tenés que tener inteligencia. Todo eso lo tenés que tener, si no, no llegás. Ahora, además tenés que tener la puerta o estar en el lugar adecuado en el momento que la puerta se abre, y después sí el aprovechamiento con todo lo que tenés para que nadie te regale nada y vos hagas una carrera. Y luego siempre los medios, ¿no? Yo en eso no me puedo quejar, porque ahora hace 21 años que estoy comentando en forma exclusiva todos los partidos de selecciones, los partidos de la eliminatoria y los partidos de sábado y domingo, en el cambio que fue, hoy todo lo asumimos que la televisión era así, pero anteriormente los partidos no se televisaban. Pero antes también tuve la fortuna de trabajar 10 años en Canal 4 y 15 años en Canal 10 y 16 en Estadio 1, en muchos casos mechado, ¿no? El Estadio 1 con los otros dos. Pero, ¿por qué digo esto? Y bueno, porque tengo la suerte, toco madera, de haber debutado en Oriental, de haberme ido a Oriental y al otro día arrancar en Carver, de haber estado en Canal 4 y pasar a Canal 10, de tener al mismo tiempo Canal 10 y Estadio 1, y a su vez Canal 10 con Tenfield, y después ya Tenfield solo. Entonces, yo creo que es muy importante lo que vos hagas junto con el medio en el que estás, porque muchas veces el medio te ayuda o te acompaña o te da mucha más difusión o te mete mucho más en las casas o en el oído del oyente o en la mirada del televidente, ¿no? Mencionabas Estadio 1. Hace unos días, durante el fin de semana, publicaste en las redes sociales una foto recordando que se cumplirían 50 años de Estadio 1. ¿Qué significó Estadio 1 en la carrera, Juan Carlos Yelsa? Muchísimo. Y lo dije desde la casualidad, como me gusta a mí. Así como me pasa con usted, por suerte me pasa con muchos medios del exterior y del interior que me llaman habitualmente. Y estaba haciendo una nota con unos estimados colegas de Fray Marcos, y sale el tema de la fecha, ¿viste? Porque viste que ahora con esto de que no hablamos de fútbol, nos recordamos el gol de córner que hizo fulano, el séptimo puesto que sacamos en taco, que perdimos contra no sé quién queda. Sí. Y está bien, hay que llenar los espacios y todo lo hacemos. Y entre eso que me preguntaban de fecha, le digo, mirá, justamente, me preguntaban una cosa, y le digo, mirá, justamente hablando de Estadio 1, mañana 4 de julio es la fecha de Estadio 1 y se cumpliría 50 años. Y yendo a la pregunta concreta tuya, son 16 años ininterrumpidos. Sánchez Padilla, por su propia personalidad, es alguien que toda la vida tuvo muchas ideas, muy emprendedor, que hizo cosas que otros no se animaban a hacer en cuanto a la compra de cámaras, a poner un estudio de televisión chico, a hacer una productora en base al fútbol. Y lo otro que tenía era, y en mi caso me dio nada porque yo era muy joven, yo arranqué en el 83 con Estadio 1, en parte posibilidades que van desde comentar o presentar programas a que yo le planteara hacer video. Los primeros videos que se hicieron acá, yo estuve al frente de la idea. Yo qué sé, a que un día planteara cuando cumplían 25 años y nos dijo habría que hacer alguna cosa para festejar los 25 años, traigan ideas. Yo se la llevé al otro día y le dije estaría bueno juntar el fútbol con la cultura que van totalmente de la mano. ¿Y qué se te ocurre hacer los 25 años de un Solís? Me encantó la idea, dijo Sánchez. Bueno, ahí me dejó hacerlo, y así como es una cantidad de cosas. Y entonces yo agradezco mucho las posibilidades, me catapultó muchísimo. Y bueno, después de eso, a los 2 años yo ya estaba también al mismo tiempo trabajando en Telenoche y relatando partidos para Canal 10 y Oriental. Son las dos grandes marcas históricas de la televisión en cuanto al periodismo deportivo, porque también estuviste en Deporte Total, que marcó también toda una época. Sí, yo creo que hay áreas, ¿no? También el polideportivo seríamos injustos con Canal 12 y con Alberto, que fue por años en los domingos a la tardecita, cuando
cuando terminaban los partidos. Yo creo que todo, bueno, el reporte total estuvo del 87 hasta el 2000 prácticamente, son muchos años. Yo estuve en todo el tiempo, pasé muy bien, o sea, yo creo que cada uno de los lugares en los que estuve lo disfruté mucho, porque además es mi forma de ser, o sea, yo, si me decís de hacer la nota y no tengo ganas, te voy a decir que no. Ahora, si la hago, no me importa si la nota de 10 minutos, si no te voy a preguntar nunca qué me vas a preguntar, y puede ser de 3 horas. Lo mismo pasa en los temas laborales, o no sé, cuando fui columnista durante 10 años del Observador, por ejemplo. O sea, si una vez que vos tomás en cuenta eso, te dedicás y lo haces con ganas. Y sí, después de tal fue una marca, no tengas duda, registrada, y Estadio 1 lo fue porque además duró mucho en el tiempo, porque además en Estadio 1, si vos repasás, son muy poquitos los periodistas que no pasaron, sobre todo los anteriores a mi generación y los de mi generación y un poco después de la generación mía, que no hayan pasado, no hayan tenido 1, 2, 3 años o 16 como en mi caso en Estadio 1. Juan Carlos, formaste dupla de relato y comentario con el colega Rodrigo Romano, y la pregunta va por el lado de cómo se forma una dupla tan afianzada, tan buena y que queda en la retina de todos los uruguayos, y por el otro lado, ¿cómo fue el cambio a trabajar con Alberto Sonsol? Vamos por parte. La primera se da sin yo saber quién iba a redactar. Cuando conmigo hablan de la posibilidad de ir a Tenfield, yo estaba relatando en Canal 10. Más, yo termino de relatar para Canal 10 la final que perdemos con Brasil el 18 de julio del 99 de la Copa América en el Defensor del Chaco, y el viernes siguiente empieza Tenfield, y al sábado siguiente empezamos el primer partido en Tenfield. Esa es la realidad, y yo pasaba de relatar a comentar. Ya eso era lo primero. Yo ya comentaba en radio, ¿no? Entonces en Carvi antes lo había hecho en Oriental, pero ese era el primer cambio. Y después, más cerca, a mí el planteo me lo hacen por ahí por mayo, más cerca de la fecha, ahí sí me dicen, y hacen una reunión y me presentan a Rodrigo, que era alguien que iba a debutar en ese estilo de relato, que hacía algo en básquetbol y que había hecho algún relato de algún partido en radio. Y bueno, y ahí arrancamos. Yo tenía el peso de la responsabilidad de la opinión y de ser, entre comillas, el más conocido, el de mayor trayectoria. Él arrancaba y se dio una dupla muy buena, porque yo en esto respeto mucho a Julio Sonino, que era un poco el hacedor de la dupla, de toda la parte de imagen de ese momento, y hasta hoy mismo él está vinculado a Gol TV, pero de todo lo que hacía Tenfield, y fue que tuvo la visión de contraponer uno con más experiencia, otro con menos, y de que cada uno, sin forzar lo que son las personalidades de cada uno, se soltara, no haciendo un personaje, bueno, no es un personaje lo que hicimos, pero lo mío va como fue de toda la carrera, o sea, alguien analítico, frío, de buena dicción, de marcar los pasos y de marcar la responsabilidad que tenés habitualmente cuando estás en una cadena televisiva, en eso y en el resto de la semana, de la opinión. Y con Rodrigo, que fuera lo espontáneo, que fuera más ligado al hincha, más en lo emocional, no meterse en el tema de la parte de opinión. Y creo que ahí nos complementamos mucho. Surgió solo, y después a ojos cerrados, con el tiempo sabíamos cada uno lo que teníamos desde el orden individual, de cómo hacerlo colectivamente, de qué tiempo teníamos en la transmisión y cómo nos manejábamos. Y con Alberto, bueno, como todo, te vas conociendo, porque vos podés haber trabajado en distintos lados, pero si no, en la función televisión, relato, comentario, lo hacíamos por primera vez cada uno
y bueno, cada uno con lo que ya nos conocemos de lo que traemos de personalidad, de estilo, de relato. Lo mío no tuvo que variar demasiado. Lo de Alberto tiene una mutación que todos sabemos que es de relatar en radio a relatar en televisión, y de relatar en televisión básquetbol a relatar fútbol, por espacio, por tiempo, pero la llevamos muy bien, es un excelente profesional, como todo, con lo distinto y con la costumbre que además trae esto, que no fue un día, ni 2, ni 2 años, fueron 20 años, en el que acá durante 3 generaciones, antes no tenían televisación de todos los fines de semana, y cuando la tuvieron, en todos los partidos tenían a Rodrigo conmigo. ¿Han cambiado los paradigmas en el comentario de fútbol? Hace un tiempo lo hablábamos con Fernando Corch, de que en Argentina, por ejemplo, se dio un proceso de la escuela Macaya Márquez en el comentario, y ahora se da mucho el fenómeno Diego Latorre, que complementa ciertamente un ayornamiento en tiempos más contemporáneos al fútbol. ¿Se da esto también en el comentario uruguayo? Yo creo que se le pide. Yo lo que veo en el comentario uruguayo es que, no en el comentario, en el periodismo uruguayo todo, que queremos generar un vocabulario canchero, y lindamos muchas veces la grosería. O sea, hoy por hoy, si vos no le pones 3 o 4 palabras, no me interesa repetirlas, no porque nadie se asuste, pero porque no es mi estilo. Sí. Y si no, queda canchero, no importa, claro. 60, 50, 70 años, 22, 23, queda canchero. Y eso sí lo veo como distinto. Veo también una carrera, pero eso no solo acá, en todos lados, como un poco batado a lo que te decía hoy, como que hay que opinar en todo, hay que opinar en una red social al instante, hay que opinar apenas te tiran una información, y ya tenemos que opinar atrás, porque en el periodismo deportivo hay que opinar. Opinólogo siempre. Claro, eso no es tan así. Y en el tema de los partidos, varía por los estilos. O sea, yo no me olvido de Niembro. Y Niembro, estás hablando de hace 5 años, y cada uno fue marcando su tiro, como en el relato de Araujo vino detrás de Mauro Viales, o como acá, antes que Eduardo Rivas, o que Muar, o yo, en la televisión estaba Carlito Prieto, y bueno, son estilos que van acompasados. Yo no sé si hoy la gente seguiría a Heber Pinto Guasolé, sé que para sus épocas fueron brillantes, y lo fue después más atrás Víctor Hugo, y después hubo muy buenos relatores. Yo creo que tanto en radio como en televisión las cosas se van ayornando, vocabulario también te ofrece hoy la televisión, cosas cada vez más técnicas, ¿no? Más elaboradas. Hoy vos tenés un dron, vos tenés reiteraciones con gráficos, hoy tenés medidas de la cancha con un círculo donde está la pelota y donde se movilizó y cuánto corrió y cuánto está. Entonces fue un aporte que de repente pero que hubiese querido tener Macaya Márquez, no lo tenía en su momento, pero claro, la sustancia se sigue manteniendo. Quiero volver un poco a lo que tiene que ver con la realidad de nuestro fútbol uruguayo. Hace un rato mencionabas aspectos que tienen que ver con compromisos políticos. ¿Qué significó el hecho de la no concreción de la Copa Uruguay, por lo menos por el momento, que no se votó, bueno, que incluso contó con la ausencia nada menos que de Nacional para poder realizarse y que esto tuviera un andamiento, cuando hoy por hoy es una exigencia para poder crecer en justamente la integración y estar a la altura de la competencia internacional? Sí, yo estoy totalmente en otro, que es una copa condenada al fracaso, ¿no? O sea, que alguien me diga qué tenían, qué cosa positiva puede dar. No la veo, la verdad no la veo. Y acá no es quien compra los derechos, no compra los derechos, iba en el mismo paquete, y capaz que seguramente te digo esto y el año que viene sale y la estoy comentando. Es como si mañana va a salir usted en ese programa y compra tal o cual cosa y te dicen, hacelo. Ahora, si vos me decís, si yo le veo un andamiaje, no. Desde el punto de vista económico, no. Desde el punto de vista de recaudaciones, no. Desde el punto de vista televisivo, lo de siempre, a partir de lo mismo, de lo que se van a ver son los grandes contra un equipo, y hay que ver qué equipo pone los grandes, porque una cosa es jugar una final y otra los primeros partidos. O sea, no le veía mucho sustento. Que vos me digas que en otros lados se hace, que tenés que hacerlo, que hay que jugar más, yo todo eso que lo entiendo. Ahora, hay lugares y
lugares, hay mercados y mercados. Si nosotros queremos decir que la Copa Uruguay va a parecerse a la Copa del Rey, estamos equivocados, y hasta la misma Copa Argentina cuando llega a las instancias decisivas. Exactamente. ¿Por qué? Porque los equipos que la forman, porque hay un equipo por ciudad, porque el arraigo que tienen, por una cantidad de cosas. Ahora, si hay que hacerla, bueno, tratar de hacerla de la mejor manera posible. Yo no la veo. Capaz que con el tiempo se afinca, capaz que, porque la idea es que en un momento determinado se haga, pero no había un gran deseo, ni estaba muy firme que se pudiera hacer, porque tampoco desde el punto de vista de la estructura iba a dar como para que de repente, como en otro lado pasa, por recaudaciones, más la televisión, más el premio de 2 o 3 sponsors, de repente sale siendo por lo menos una compensación económica importante para los que la juegan. Juan Carlos, yo recuerdo las últimas 2 finales del interior, una en Paysandú y otra aquí en Durazno, con los estadios colmados, uno con casi 20.000 personas y otro con casi 10.000. ¿Qué le falta al interior que tiene ese arraigo, que a la gente le gusta el fútbol, que con los estadios lindos que hay en el interior va y acompaña? ¿Qué le falta para ponerse a tiro y poder meter más equipos profesionales, con gente, con ganas, con entusiasmo y con fútbol, a jugar en primera? Y primero voluntad. Y eso involucra a las intendencias también. Totalmente, el apoyo. No sé si es la intendencia, voluntad a que alguien quiera hacerlo. O sea, a ver, querés jugar, o sea, que los hinchas son hinchas, que la gente puede ir y que todo, bien, pero tenés que tener una voluntad en la plaza que sea, decir, bueno, ¿cómo entro, cómo ingreso, cómo hago el proceso? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago serio? ¿Cómo lo hago sustentable? ¿Cómo no hago una quimera de Cerro Largo, por ejemplo? Cerro Largo en la actualidad, hubo otros que tropezaron y se fueron. Yo me acuerdo cómo empezó esto. Esto empezó de una manera inteligente, que era la inserción, que no es lo mismo que integración. La integración te integra desde el punto de vista deportivo, vas al fracaso. La inserción en aquel momento, no lo puedes hacer siempre, lo que te hacía era dar plaza para el comienzo de una etapa, resguardándote de que no descendieras en los primeros años y generando que vos cumplieras ciertos requisitos y tuvieras la voluntad como equipo, como ciudad, como sede, con un respaldo que quisieras, presentada en carpetas, que tenías que tener tu estadio, tenías que tener tu sede, tenías que tener una estabilidad económica que te la diera ciertos avales, tenías que trabajar en inferiores y saber cómo podía venir o ir. Después era perfectible. Ahora, ¿qué pasó en el interior? No sé si ustedes se acuerdan. Arrancó Frontera Rivera. Sí. ¿Cómo terminó Frontera Rivera? Desaparecieron. Desastre. Pero además vos ibas a Rivera, iban 10 a ver a Frontera Rivera y los otros 90 de 100 querían que perdiera Frontera Rivera. Entonces te ibas a Paysandú. ¿Y quién jugaba? Paysandú Bellavista, y todos los demás de equipos querían que perdiera Paysandú Bellavista. Tampoco existe más. No existe más. Entonces, cuando arranca bien, pero en un mismo momento vos tenés una cosa que está iniciándose y cuando querés acordar desaparece porque no tiene el sustento interno, y ahí empiezan mal las cosas. Ahora, bien, ¿eso era perfectible? Claro que sí. ¿Y podía haber mejores cosas? Claro que sí. Pero después se desvaneció por 2 temas. Uno lo del interior y el otro, celos de equipos que en la capital solo son parte de una escenografía que tiene que tener fútbol para que se jueguen más partidos. ¿Y se podría reflotar esto? O sea, por lo menos poner en carpeta nuevamente que el interior tenga más participación. La Superliga. Exactamente, la famosa Superliga. O sea, una Superliga donde el fútbol profesional tenga visión, corrija, ejecute y arrancando de cero, diga, bueno, ¿cómo hacemos para que se ganen plazas del interior y que las plazas tengan fortaleza y que los equipos tengan? Entonces vos lo que tenés que hacer es requisitos que se cumplan. Ahora también desde el punto de vista de la Superliga profesional tenés que tener equipos en la capital que estén de acuerdo en hacerlo y que sepan que corren el riesgo. Por eso te decía que muchas veces son una simple escenografía de cómo poder participar en un campeonato, que tengan
tengas, que sepas que de repente viene un Tacuarembó, mañana viene un Durazno, pasado viene un Salto, pasado viene alguien, y terminan siendo 8 equipos en primera división del interior, 2 grandes y 6 equipos más del interior. ¿Esto sería más eficaz que la Copa Uruguay propuesta? Ah, bueno, pero eso porque ahí no te estás forzando a nada. No sos el campeón de tal que con gran sacrificio lo hiciste en un pueblo del interior y que sabés que después no vas a estar ni en lo físico ni en lo futbolístico adecuado como para jugar a nivel profesional. Yo de San Meconanza vi el torneo de integración, llegué a ver algún intento de copartida, vi la Liga Mayor. Vos me dirás, sí, pero estás hablando de 30 años, 40 años, de los 70, de los 80, de los 90, sí, lo he visto. Pero he visto siempre la misma diferencia, la distorsión. Que no es que jueguen peor o mejor. Si los futbolistas cuando vienen acá muchas veces son los que después terminan cimentando a los equipos grandes y a la selección, y hoy tenés, a veces el 50% del fútbol profesional tiene jugadores del interior y brillantes jugadores del interior. Sí, sí. Pero los tienen que amoldar. Es como cuando a mí me dicen la selección, qué bien que anda la selección. ¿Y por qué no se ponen los jugadores de acá y recién los cita cuando se van 7 meses para afuera? Porque a los 7 meses cuando vuelven con el dedo gordo y el meñique de los jugadores que se van tienen más músculo que las piernas cuando se fueron. Entonces vos lo ves y aparte lo ves jugando en primera división y aparte lo ves compitiendo y aparte lo ves marcando a lo mismo que vas a tener que marcar en los mundiales o en las eliminatorias. Bueno, en el tema del interior también, la materia prima, claro que está. Ahora, vos que acabás de jugar con un gran esfuerzo entre barrios y entre pueblo del interior un campeonato, lo ganaste, al mes estás jugando contra Nacional, contra Peñarol, contra Defensor, que está compitiendo en la Libertadores o en la Copa Sudamericana. Sí, sí. Te come 15. Entonces, ahí se te desvanece. Totalmente. No, y además haces que, por ejemplo, Nacional o Peñarol te jueguen con la tercera división. Totalmente, y la humillación a la cual te expones. Y aparte queremos descubrir la pólvora que ya está descubierta. Acá me quieren a mí convencer que vos en el interior, yo te pongo a vos, Durazno, todo. Vas un día a ver Durazno contra Boston River. A la segunda fecha va Durazno y va contra Progreso y no vas. De verdad. Pero esa es la verdad. Ahora, te dicen que dentro de 15 días viene Peñarol. Se llena. Sí. El mes que viene Nacional. Se llena. Completamente. Y el Defensor viene bien. Bueno, se llena. Ahora, de los otros 13 partidos, ¿no? Totalmente. Entonces lo que tenés que tener es sustentabilidad. Y la sustentabilidad que cuando vos tenés voluntad, cuando vos querés ser un fútbol profesional, cuando vos querés poner un equipo profesional de cancha, tenga los avales para que los jugadores cobren, para que el técnico cobre, para que por 2 años te mantengas en primera, para que puedas competir de igual, tener los mejores jugadores del departamento, tener apoyo si querés de empresariales internos, tener apoyo de la intendencia de turno y hasta poder traer, no para llevar montevideanos de otros departamentos y del fútbol profesional, algunos que te den una base como para poder competir de otra manera. Totalmente. Mencionabas a la selección en un pasaje de la intervención, y aquí hemos discutido varias veces sobre quién podría ser el sucesor de Tavares, ya el fin del ciclo, por lo menos en lo que tiene que ver con Tavares conduciendo el proceso. Yo creo que intelectualmente, conceptualmente se debería seguir, por lo menos en la mayoría de lo que tiene que ver con la planificación. ¿Cuál sería ese nombre elegido? Mucho se ha hablado de Forlán. Aquí, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido que para mí Diego López es un hombre indicado para esto. Se me ha ocurrido. ¿Cuál podría ser el nombre sugerido para esto? No, si me apuro no tengo un nombre sugerido, sí, sinceramente, pero no por esquivar al bulto, digo, sí, porque sí, hay a ver, Forlán, y yo primero tengo que ver Forlán de Peñarol, que tampoco si le va bien o le va mal en Peñarol quiere decir que ya sirva o no sirva, pero digo, a mí me decís, necesito un 10, está Forlán para jugar de 10 porque anda bien físicamente, yo sé lo que da Forlán. Claro. Ahora, como técnico todavía no lo sé. Hay muchos nuevos, pero la selección tiene connotaciones, es un peso muy grande, gravita de manera muy grande, ¿no? O sea, donde vos tenés pocos partidos en el año y meses enteros mientras citás, mientras convocás para absorber críticas, para llevarte los palos de una derrota, para tener una revancha después a los 3 meses, tenés que tener una mezcla de personalidad, de presión,
la prensa hablando, los hinchas sintiéndose parte de la selección, los jugadores que tenés que ver, que convocar, que traerlos en el momento adecuado, que poder, que además sacar resultados. Entonces digo, hay mucho fuera de la cancha que pesa. Yo creo que las tendencias pueden ser dos: o seguís una línea conductora de lo que hay mucha gente que piensa de esa manera, con los ayudantes que ha tenido Tavares a lo largo de este proceso, porque conozcan internamente lo que se hace, o salir a buscar, que no quiere decir que tienen que jugar igual. O sea, cuando uno defiende el proceso, no defiende si juega 4-3-3, 4-2-4, juega con líbero, juega con stopper, juega con 4 goleros. Vos lo que podés defender es el proceso que haces afuera, la convicción que tenés, lo que manejás, la seriedad que le das, la planificación, la proyección que tenés con los juveniles, cómo llevas ese proceso. Después de razón no lo das, te ganan o no te ganan, porque en un campeonato del mundo participan 32, gana uno. Nosotros 31 fueron perdedores, y en el campeonato uruguayo pasa lo mismo con 16. Totalmente. Juan Carlos, en el día de hoy el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presentó en sus redes sociales un mensaje de aliento, o por lo menos dando a entrever que en los próximos días se darán a conocer las fechas para el arranque de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Esto en los últimos días ha despertado que el Uruguay podría ser sede de la Copa Libertadores. Para ser más sencillo, Montevideo. ¿Cómo ves esto? ¿Es posible? ¿Serviría para algo realmente, siendo que esas puertas cerradas? Yo te voy por partes. Yo la veo muy difícil para que sea no en Uruguay, que sea en un país solo. ¿Por qué? Porque hay que pensar y razonar. Estás hablando de 32 equipos. No están hablando de Europa, el Lisboa, los últimos 8 que quedan, que en lugar de partido de revancha, los haces en un partido, llegan, juegan a las 24 horas, termina el partido y se volvieron a un charter. Y van quedando los 4 que definen, que a los 3 días se van y queda la final donde quedan 2. No es eso, son 32 que tienen que además quedarse 2 semanas, los 32, porque vos estás jugando en fase de grupo. Claro. Y tenés 2 fechas, te quedan 4 fechas, con 3 días de paréntesis, son 4 partidos, son 12, 2 para llegar y 1 después que te fuiste, son 15 días que tenés a 32, para que después te queden 16. Y después recién está la idea de que se juegue a solo un partido, como es en terreno neutral, que no tengas partido de revancha. Bueno, ahí lo acelerás, pero estás hablando de un mes de competencia, como un mundial organizado, con una diferencia: no va la gente, va menos periodistas, pero vos tenés que tener 32 hoteles para que estén cada una de las delegaciones, y tienen que entrenar, por lo tanto, no todos los hoteles ni en Montevideo. Vos dijiste Montevideo, yo pienso que podría ser en Colonia, podría ser en Maldonado también. Podrían dársele, pero suponiendo que fuera Uruguay. Ahora, vos me decís, desde el punto de vista, me pongo en el ministro de Turismo, me pongo en los que manejan los viajes, en las agencias, en la rama hotelera, la gastronomía. Bueno, cómo no. Lo voto buscado mano. Y ojalá pudiera darse, porque eso además querría decir que seguimos bien en esta bonanza que por suerte nos ha dado por ahora el coronavirus. Pero no lo veo, no por Uruguay, no lo veo en una sede sola. Y es más, no lo veo en septiembre. Y es más, he hablado con gente de la Conmebol, y en la interna esto está lejísimo. Lo de la sede, lejísimo. Con una idea que se tiró hace 3-4 meses, que por ahí se puede haber explotado, pero que no está determinada. Y la fecha de septiembre, te diría que ya no la están manejando, están pensando en octubre. Si volviera la actividad en el ida y vuelta, común y corriente, y pensando, lo tienen casi muy firme, que la Libertadores sobre todo podría estar terminando recién en enero o febrero. Juan Carlos, ahora pasando un poco más de vuelta a tu carrera y poniéndonos un poco informales, anécdotas de lo que tiene que ver con esta carrera como comentarista. Uno siempre recuerda aquel momento del famoso hielo en Venezuela. Sí. ¿Cómo recordás ese momento? Ese y el mejor momento que recuerdes en todos estos años de comentarios. Y de comentarios, los tributos te generan siempre. A ver, juegan los jugadores y ganan los jugadores. A ver, el día que yo quiera ir con una bufanda, con una bandera, gritar y saltar, te dejo el periodismo y me voy a la tribuna. Pago la entrada y entonces grito y hago lo que hacen los hinchas. La función de uno es otra. El gol va a ser por el trancazo lo pega a Lugano y la tajada de Pusera. Yo soy uruguayo, me gusta que ganen, pero ni hice el gol, ni jugamos, ni metimos en
el área rival, ni ganamos ni perdimos. Cuando te comes 5 goles, bueno, ganaste por 5-0. Eso lo tengo muy claro, y sobre todo para analizar. Sí. Una cosa es cuando vos relatás, o sea, vos no te vas a poner en analítico crítico, como siempre digo, cuando estás dando la vuelta olímpica a un equipo, decís, no, pero en la cuarta fecha jugó muy mal, y en la tercera malogró 2 penales y nunca le encontró la mano al equipo el técnico. Claro. No, porque si no, eso es de una amargura que le está sacando el concepto a la gente. Entonces, el relator y uno mismo en el comentario tenés que hacerlo. Ahora, después terminaste de decirlo en la vuelta olímpica, lo que está pasando, todo, y tenés que analizar, y capaz que el que estás analizando le vas a tener que decir que ese no fue el mejor equipo, pero que de repente ganó, o que no jugó bien los 90 minutos, o que la final ganó de chiripa. Ahora, igual el resultado te acompaña, porque vos primero los mundiales, por ejemplo, el Mundial de Sudáfrica lo viviste de manera diferente. ¿Por qué? Claro. Porque llegaste por la picada, por todo, por cómo se dio, por el partido contra Ghana. Pero además, en lo personal, yo salí en el charter con la selección, volví en el charter con la selección, estuve en Kimberley durante toda la jornada, me desplazaba en otro avión, pero me desplazaba, que perdía de la selección 2 o 3 horas y ya estaba. Entonces lo viví muy de cerca, más cerca que nadie. Entonces no es que vos ganaste, es que todo el material que mandaste, todo lo que hiciste, te llega. A mí me pasó comentarlo para DirecTV Internacional. Yo ese partido, el de Ghana, por ejemplo, se lo comenté con Oscar Córdoba y con Dudamel, y con un relator argentino, y con dirección de cámara y camarógrafos que eran argentinos y algunos sudafricanos. Y en el medio de los penales, por los auriculares te decían, a ver, uruguayo que ganan, mirá que ganan los directores. Y después te saludaba, no sé, el Dudamel o Oscar Córdoba, que éramos compañeros definitivos de las transmisiones, como lo habíamos sido con Chilabel en Partido Santo. Totalmente. Entonces esas cosas te llenan de satisfacción, eso es indudable. Y después, bueno, las anécdotas comunes de partido, de derrota, vos nombrabas algunas y se te dan, viste, de muchas, de partidos, de anécdotas, de tentaciones, yo siempre cuento una, que cuando Rodrigo se sentía muy mal en un sub-20 y teníamos triple jornada, porque lo hacíamos para Gol TV, y rotábamos, habían venido relator y comentarista de Perú y de México, y rotábamos, y yo le comentaba a uno de ellos, después comentaba con Rodrigo, y en el medio Rodrigo relataba y ellos le comentaban, y Rodrigo se sentía muy mal, y no había tiempo para avisarle de que estaba vomitando, que estaba sentado en la cabina, que era una pásula en realidad, y venimos al aire, y ven que no está, lo ve el director y por los auriculares y Rodrigo, pero él ya estaba al aire y yo le fui contestando todo lo que él me preguntaba para decirle que se estaba sintiendo mal. Me acuerdo que jugaba Paraguay contra Colombia, y ¿qué le pasó? Y te digo, bueno, en el primer tiempo Colombia lanzó los punteros. No, vomitó. Sí, fue un equipo que tuvo dificultades, pero va a mejorar seguramente. En el segundo tiempo va a avanzar mejor, porque y más o menos con mis respuestas iba dando cuenta de lo que le estaba pasando a Rodrigo. El televidente no lo sabía. Bueno, de eso tenemos un montón de transmisiones con Rodrigo, y muchas que se nos pueden ocurrir, te imaginas, con cada uno de los relatores que he tenido y con cada uno de los equipos en que he tenido la suerte de estar. Juan Carlos, 2 preguntas. La primera es, ¿sos tan frío como se ve en la tele, o sentís más el fútbol como hincha, como persona de afuera? Y la segunda, ¿fue muy duro Tenfield con Rodrigo Romano? No, te hago la primera rápida. La primera es sobre la frialdad o no. Soy frío y analítico en mi vida para todos y cada uno de los pasos que doy. Pero en la frialdad que tengo que poner a la hora de comentar, porque creo que el análisis tiene que ser frío. O sea, soy un convencido que es eso. O sea, si yo me voy a poner a gritar y vamos arriba y qué bueno, y vamos a Uruguay y con todo, y ahora les pasamos rodeo, no te estoy diciendo, o sea, está bien, capaz que te puede gustar más, pero entonces soy un hincha más que estoy contigo arriba, pateando la mesita del living, no pidiéndole a la plata que se corra porque estoy tirando partido y me molesta. Y creo que es otra cosa. Es más, yo trato de no analizar como hacemos habitualmente, sobre todo en los partidos de Uruguay, todo en función de Uruguay, porque vos viste que viene un centro delantero, ¿no?
un francés, cabecea entre Godín y Jiménez y la clava del ángulo. Entonces nosotros vamos atrás y decimos, bueno, se quedó Mulera sin salir, Godín no saltó como tenía y cómo Jiménez se dejó anticipar. Y a la larga, ya, la cansada, te digo, y qué bien que cabeció el francés. Te pongo la misma jugada, te saco las camisetas y el que salta Suárez. Los dos zagueros que saltan de la misma manera son los franceses y el arquero es Lorier francés. Y ahí vamos a hablar, qué bien Suárez, cómo le ganó, por cómo cómo la metió. Y o la metió bien Suárez y también es francés, o le erraron los dos zagueros franceses y le erraron Godín y Jiménez. Claro. ¿Entendés? Y eso sí, soy muy cuidadoso de eso. Esa es la primera. La segunda, no sé si fueron o no fueron, eso la contestación lo tiene que decir Rodrigo. Yo sí digo que, y eso lo digo porque lo he hablado muchas veces con Rodrigo, hay cosas que sucedieron durante un año y medio, 2. Sí, sí. No en los últimos 4 días. Exactamente, Y clarísimo. que la sabe Rodrigo, que la sabe la empresa, después podés hablar de los momentos, los no momentos, si se puede, si no se puede, si era, si no era. Es un tema que lo saben los profesionales que están. Clarísimo. Que toma la determinación empresarialmente y quien relata, con quien me considero amigo, con quien hablé de este tema, pero no lo hablé ese día, no lo hablé el día posterior, no lo hablé 4 días antes, no importa de qué manera lo hablé, y lo hablamos durante un año y medio, durante otros temas, y bueno, yo creo que para mi gusto era algo que se podía vislumbrar, que se veía venir, y donde de repente aceleraba el proceso algunas otras cosas, pero los involucrados son los que tienen que hablar, como mañana si a mí me pasa algo voy a hablar yo. Yo lo único que hice fue estar cerca de Rodrigo, no en el momento del desenlace, que también estuve, sino cerca de Rodrigo, preocupándome cuando el tema venía con algunos inconvenientes que Rodrigo mismo podía sentir, o de cosas que mismo la actitud de Rodrigo podían provocar en el entorno. Antes del cierre vamos a ir con 2 cosas bien descontracturadas, jocosas. Bueno. Una que estoy recordando es aquella anécdota de una tentada al aire que tienen Juan Carlos y Rodrigo con lo del verdugo, fue inolvidable. Y lo otro es, ¿cómo surge esto de Juan Carlos Yelsa, el hombre de los sinónimos en el comentario? Porque realmente la dicción, esto es único. Pero vos sabés que eso no te hago una corrección a vos, sino que mucha gente dice los sinónimos. Sí. Si yo dijera sinónimo sería redundante, Sí. y no lo soy. Yo adjetivizo, que es una manera también de escribir. Pues si yo te digo que alguien es fuerte, rápido, punzante, te estoy diciendo 3 cosas que te lo definen en 3 palabras que son muy distintas una de la otra. Eso es verdad. Vos sos agresivo, alto y fuerte, ¿no? Te estoy diciendo 3 cosas que no tienen nada que ver. Vos podés ser fuerte y no ser agresivo, podés ser agresivo y no ser... o sea, sinónimo sería redundar y decir 4 o 5 veces lo mismo como para reafirmar, que también podría ser válido. ¿Qué ha pasado también? Pasa porque querés afirmarte en algo. Si yo quiero afirmarme, te digo, qué lento, o un partido, qué malo, qué tedioso, qué chato, qué aburrido. Ahí yo estoy diciéndote cosas muy parecidas, porque quiero llevarte a la 4ª vez, aunque te pudra, te estoy diciendo que me estoy embolando del partido. Claro. ¿Tá? Eso es sinónimo que te lleva. Lo otro son 3 o 4 conceptos donde otro de repente tiene que recurrir a 14 frases, y yo con 4 temas. Si vos lo sabes escuchar, trato de decirte medianamente lo mismo acerca de algo que pasa. Claro. Y lo otro, lo de la risa, sí fue. Pero fue, fue el punto final la risa de algo que empezó antes de ir a la tanda y que empezó en el vestuario. Bueno, ese día Nacional sale campeón. Sí, es verdad. Y ese día todavía los jugadores hablaban y además no había tanta conferencia de prensa y te metías en el vestuario. Con todo lo que siempre implica meterte en un vestuario de festejo donde hay mucha gente y donde los jugadores se están cambiando, se están luchando. En el medio de la movida del cameraman y Jorge Muñoz haciendo la nota, sale por detrás de Jorge Muñoz un par de jugadores que estaban desnudos. Pero no fue la risa por eso, sino que cuando le gritan, eso no lo siente la gente, le grita el director de cámara,
Jorge, correte, ojo, porque estaba, no, te imaginas que el ojo era con todo lo demás, ojo, se le está viendo, ojo, pero no sé cuánto. Ahí arrancó el tema, y está bien. Entonces, al aire y todo dice Jorge, bueno, nos corremos, que esto, que lo otro. Eso que empieza a hacer la nota, otra vez muestran otro más. Entonces ahí, bueno, Jorge, viste, el director de cámara, Jorge, ¿qué te pasa? ¿Qué te, viste? Embromándolo. Seguimos en la cabina, a nosotros no se nos muestra, pero estábamos riéndonos de las cosas que le decían. Vamos a la tanda. Cuando va a la tanda, en la tanda es un ida y vuelta, porque Jorge asume de que habían mostrado a muchos de los jugadores sin ropa, porque el director de cámara se le increpaba, pero a la risa, porque ya aparecía uno, bueno, nosotros nos metimos, y todo estribando justamente los jugadores desnudos. Y si vos ves cómo termina justo con la palabra que pone Rodrigo, ¿ves? Todo lo que venía, y justo a él se le ocurre decir en el final, que ya veníamos mal, cuando nos vamos a despedir, justo entreverarse con una palabra que se acabó de buscar, que era la menos apropiada. Sí, exactamente. Imagina que los gritos cuando se traba, los gritos del director de cámara, del sonidista, la risa de los que estaban en la cabina, por todo lo que venía, implicó que yo, que soy de hacer reír y de bancarme bastante la risa, no banqué más, y el Rodrigo menos que menos, terminamos tentados, como la gente todavía lo recuerda y en las redes lo pasa, pero fue muy gracioso porque todo eso nos llevó a ese último error, que tampoco era para tanto, fue simplemente que nos reímos todos. Es que fue realmente hasta el día de recordar, porque fue un momento disfrutable, se notó realmente eso. No, quedamos colorados de tentación, pero estuvo sí, bueno. Realmente sí. Juan Carlos, realmente ha sido espectacular esta charla, muchísimas gracias. Para nosotros, que tenemos muy poco tiempo en esto, te lo dije hoy, voy a revelar una clase de periodismo. Sí, y un sueño cumplido realmente. Totalmente. Dale, bueno, me alegro que les haya servido, el gusto del Estado, el agradecimiento, porque siempre agradezco a cualquiera que desde el ángulo que sea, la radio que sea, el lugar que sea, el diario que sea, está citándonos o entiende que lo que podamos decir les puede servir, o que quieren que hagamos una nota, y en ustedes saludo a todo lo que hacen ustedes puntualmente, y el programa ustedes, la radio ustedes, pero para todo lo que hacen, el esfuerzo de tener en un medio un programa, y sobre todo en el interior, y que ojalá esos esfuerzos sean, la gente sea receptivo de ellos, y sobre todo las empresas locales, que muchas veces sigue con sacrificio, pero tienen que apoyar a cada uno de los que hacen algo, porque la única manera que se sustenta esto semiprofesional es con la vocación que todos le pongan, y con el empeño que pongan algunos empresarios para cobijarle la espalda a quienes tratan de hacer algo, y sobre todo con la juventud de ustedes. Así que ojalá haya servido la nota, y ojalá tengan el respaldo que se merece. Por supuesto, muchísimas gracias. Arriba, JC. Un gran abrazo. Un abrazo, cuente conmigo. Saludos a Durazno. Chau. En la hora más oscura, cuando no haya nadie acá, pregúntate dónde